El proyecto de Natron para nada está muerto. Se sigue trabajando en nuevos nodos y herramientas, aunque no al ritmo que muchos desearíamos. Ejemplo de ello es el repositorio de aportaciones que hace la propia comunidad de Natron. En este vídeo te voy a mostrar cómo ampliar tu carpeta de nodos y así disponer de muchísimas más posibilidades. Ten en cuenta que estos nodos están creados por personas como tú o como yo, por lo que puede haber algunos nodos que no funcionen como desearíamos o que no sean 100% compatibles. Pero hay que agradecer el gran esfuerzo de todas esas personas que contribuyen e intentan que mejore nuestro compositor de efectos especiales y de forma altruista. Pero vayamos al cómo descargar e instalar esos nuevos nodos. Debemos ir a la página oficial de GitHub, de la cual os dejo un link en la descripción. Al llegar a ella, si bajamos un poco, podréis ver las explicaciones de la comunidad de Natron, el enlace del archivo comprimido y las instrucciones de dónde debéis descomprimirlo. Aunque, como dice en la página, se puede instalar desde el propio Natron. Solo hay que descomprimirlo en cualquier carpeta y después, en la propia configuración de Natron, agregar la ruta donde lo hemos descomprimido. Aunque yo recomendaría que se hiciese en la carpeta que el propio Natron dispone para los plugins, cuya ruta también podrás ver en las anotaciones de la página. En este apartado tenéis dónde se deben ubicar los complementos en Linux y aquí las rutas recomendadas para cada sistema operativo. Si seguimos bajando encontraremos enlaces para quienes sepan o quieran contribuir programando nuevos complementos. Y bajando aún más podemos ver un listado, creo que de todos los nodos que contiene el archivo comprimido y una breve descripción de lo que hace cada uno. Como podrás ver es una extensa lista y nos podemos encontrar mucha variedad de herramientas, filtros, etc. Así que si te interesa seguir ampliando conocimientos sobre Natron como herramienta y seguir ampliando sus posibilidades, ya estás tardando en descargar este conjunto de complementos gratuitos ofertados por la comunidad de Natron. Y si eres recién llegado y quieres comenzar a dar tus primeros pasos, te aconsejo que le eches un vistazo a este vídeo que te ayudará.